Hola, buen día, ¿cómo les va? Hola, profe. ¿Todo bien? Todo bien, cansada en la lluvia. Ah, sí, no para más. Mañana, ¿no? Supuestamente, hoy a la noche. Ojalá. Acá por lo menos hoy a la noche ya deja de llover. Así que, bueno, sí, la verdad que es cero ganas. Una gana de dormir la siesta de esas. Bueno, ¿todo bien? ¿Cómo les fue con el trabajito? Estuve chusmeando ahí un poquito en la plataforma, porque vamos a subir un poquito la complejidad ahora con lo que viene. Así que nada, me gustaría ahí que me cuenten un poquito cómo le fue antes de arrancar con lo nuevo. Yo no lo subí, profe, todavía. Lo diseñé en Illustrator, me queda armarlo. Estoy en esa ahora armándolo. Ah, está bien, no, porque había vi que estaban, sí, yo le puse el 19 por el tema del cierre final, básicamente, porque con no sé si les pasó en otras materias, pero la plataforma con el cambio de la interfaz, cuando le pones una fecha límite, después no te bloquea por defecto. O sea, una vez que pasó la fecha límite, aunque quede abierta la tarea, no te deja mandar. Entonces por eso puse el 19. Eh, pero bueno, un poco para ver cómo venían. Igual está bueno si lo tenés en Illustrator, porque lo que vamos a hacer ahora, como vamos a subirle un poco vamos a dejar no es que vamos a dejar, vamos a seguir haciendo animación, pero vamos a subir la intensidad en el sentido que vamos a usar otra herramienta. Justamente se arman, primero uno puede armar todo eso en Illustrator y después poder darle, animarlo o llevarlos a la herramienta de animación y en base a eso, que es estático, animarlo, ¿no? Eh, Así que bueno, un poco lo de hoy era eso. Yo quería mostrarle un par de cositas en el sincrónico. Después les voy a dejar unos materiales que tienen que ver eh, con animación, con algunos conceptos básicos de animación. Más que sí, es de animación en general, pero que aplicado al motion graphic, es decir, a la parte más concreta con el diseño nuestro, ¿no? Que sería como lo específico, esta cosa de animar objetos. Esos objetos pueden ser tipografías, pueden ser formas, pueden ser imágenes. Darle un poco de que los elementos que están estáticos tradicionales del diseño gráfico, llámese una marca, llámese un objeto de lo que sea, empiecen a cobrar vida a través de esa animación, ¿no? Entonces poder justamente poder trabajar un poquito en otros formatos y que ese elemento básicamente empiece a cobrar vida y a cobrar valor justamente en el sentido de estar trabajando con otros formatos donde intervienen no solamente el tiempo vinculado a la animación, sino también interviene el tema del sonido, el tema del audio o la música, la animación vinculada justamente a eso, al tiempo, al espacio y a su vez a la música o al sonido. Entonces, como que hay un montón de elementos que empiezan a trabajar de forma conjunta, que hace que justamente se potencie aún más esos conceptos que fueron trabajados tal vez en dos dimensiones, de forma estática, en un plano, en un papel, en un impreso o una situación más allá que sea digital, pero que esté quieto o estático, ¿no? Así que un poco, la idea un poco para darle continuidad con lo que veníamos haciendo, antes de meternos ya después, sí, con la parte más concreta de web, o sea, como para poder primero hacer toda este primer caminito con las animaciones en dos instancias, primero con algo más chiquitito y más simple como es el GIF, y después sí hacer una animación un poquito más compleja, con un poco más de duración, y después sí nos metemos directamente ya en la construcción del sitio web donde vamos a incorporar esto que vinimos haciendo en estos trabajos. Eh, Así que un poco la idea de la clase de hoy va por ahí, va por ese lado, ¿sí? De poder hacer esta introducción, de poder ver un poquito la herramienta, que ustedes puedan conocer esa herramienta, y a partir de ahí, nada, empezar a poder a resolver el trabajo práctico, ya sea el que quedó del GIF y el nuevo, ¿sí? Estamos hasta ahí. Genial.
Bien, esperen que me voy a acomodar un cachito acá. Ahora sí, ahí estamos. Bueno, yo le voy a dejar después, cuando suba el trabajo práctico, este material teórico que les comentaba, que son como unos principios básicos vinculados a la animación. Cuestiones que tienen que ver con elementos que, que vos, Candela, hiciste allá en la universidad audiovisual. Sí, sí. Sí, ¿no? No sé si lo habrán visto ahí, capaz que sí, que ahí que tienen que ver con cuestiones que, porque tienen situaciones que están aparejadas, no necesariamente son exactamente las mismas, pero sí conceptos, pero que tienen que ver esto de cómo, vinculados a diferentes instancias que uno tiene que tomar en cuenta cuando vamos a animar, ¿no? Entonces tiene que ver en cómo los elementos entran en el plano, qué pasa cuando esos elementos están en el plano, cómo permanecen ahí, cómo salen del plano. Entonces, hay son como distintos parámetros, puntos, a tomar como referencia, en el cual no necesariamente tienen que estar todos, pero sí algunos, y donde uno puede hacer hincapié sobre esos, ¿no? Entonces decir, bueno, cada vez que un objeto ingresa en el plano o se desplaza, pasa de esta manera, de esta misma manera. Entonces vamos sistematizando recursos de la animación y primero nos facilita a nosotros el hecho de, cuando la estamos construyendo, de qué manera se va pensando y se va estructurando. Pero a su vez también, después aquellos que están mirando, observando esa animación, también vamos como generando vínculos que uno empieza a darse cuenta de que cada vez que los elementos ingresan, o cada vez que los elementos salen, o cada vez que los elementos flotan, o lo que sea, se comportan de una manera similar dentro de esa misma animación. Entonces, como que vamos generando, vamos construyendo pequeños contratitos así de, en editorial se llaman de lectura, pero en este caso serían como de animación, de movimiento, ¿no? Entonces como que uno empieza a anticiparse o a entender de una manera más o menos lógica cómo los elementos se comportan en ese espacio. De eso viene esa partecita que es bastante concreta, cortita, es teórica en sí misma, pero en realidad son como explicativas de estos elementos, ¿no? Uno generalmente, seguramente ustedes lo ven, o lo hicieron o lo ven constantemente, pero tal vez no tengan en concreto cuál es el concepto o la palabra que define tal acción puntualmente. Pero un poco lo que es ese punteo vinculado a la animación tiene que ver con eso, ¿no? Ponerle nombre a diferentes acciones que vamos generando y que vamos haciendo. Eso por un lado. Y por otro, yo ahora estoy acá compartiendo pantalla, que les voy a compartir un poquito con pequeños conceptos mínimos, muy de introductorios, vinculados a la herramienta de animación que es el After Effects, ¿sí? En el cual ustedes, con muy poquitos conocimientos o mínimos indispensables, ya podemos empezar a animar y podemos hacer ciertas cuestiones muy sencillas, pero que hacen que le va a dar un potencial mucho más interesante a lo que, por ejemplo, vinieron haciendo con un GIF animado, ya sea en Illustrator o en Photoshop, ¿sí? Entonces, Perdón, profe. sí, Nosotros cuando tuvimos producción audiovisual lo que vimos fue más como hicimos como cortos, sí. porque fue en pandemia, y Ah, ok. bueno, vimos más lo que era Premiere Pro, no vimos nada lo que era After Effects. No, perfecto, no hay problema. Pero básicamente la lógica, o sea, no es que la lógica, la interfaz gráfica es bastante similar, ¿sí? Y por ahí cambia un poquito de cómo se maneja, pero igualmente tienen la misma lógica de línea de tiempo, ubicación de los elementos, o sea, como en ese sentido es muy parecido. Pero yo les voy a decir, a ver, el After es un programa que es gigantesco, que permite hacer un montón de cosas, desde animaciones de motion graphic, que es lo que vamos a hacer nosotros, de pequeña complejidad, hasta podemos hacer un dibujo animado con la animación de todos los personajes, ¿sí? Por ejemplo. O sea, imagínense de que de ahí
hacer un dibujo animado hay un montón de cosas en el medio, lo cual es casi un programa que es inevitable, o sea, lo podemos abarcar por diferentes lugares, pero hasta dependiendo de nuestra actividad podemos conocer una partecita solamente, ¿sí? Lo cual también un poco siempre lo planteamos acá en esta materia, es como una introducción, como una forma de eh, conocimiento de esa herramienta y que a ustedes, al que le interese, después obviamente profundiza y puede ir a hacer otro tipo de capacitaciones, otro tipo de cuestiones más vinculadas al manejo pura y exclusivamente del software, pero lo cual, nada, es eso, como una especie de primer puntapié vinculado a eso, ¿sí? Pero yo les voy a explicar dos o tres cositas, más allá que después ustedes pueden llegar a encontrar un montón de tutoriales dando vueltas en las redes, en YouTube o lo que sea. Pero básicamente con esto que yo les voy a explicar o les voy a mostrar, ya pueden empezar a animar de una forma muy, muy sencilla y muy concreta y podemos hacer cosas súper interesantes sin tener extremado conocimiento o un conocimiento específico sobre esta herramienta en particular. Así que bueno, un poco es darle hacerlo más, un poquito más complejo eso que ustedes vienen armando por ahí para los GIF. Y voy a empezar acá a compartir. Un cachitín. Ahí está. Ahí viene. Bien, se ve, ¿no? Ahí. Cualquier cosa me avisan. Sí, se ve. Bien. Bueno, un poco esto que les decía, ¿qué es cuál es la interfaz gráfica en sí misma del software, ¿no? Que es muy similar en el sentido al Premiere o a cualquier otro programa de edición. Ya puede ser el Sony Vegas o ¿cuál es el otro? Que también el Movie Maker, que es como mucho más primitivo aún también, pero que también funciona, que es, tenemos en esta parte inferior, ¿sí? Vendría a ser la línea de tiempo, ¿no? Esta parte donde yo estoy moviendo el puntero. En este sector donde tengo el puntero ahora es donde se van ubicando los elementos que vamos a estar en la animación. En la parte central, obviamente, vamos a visualizar el espacio que estamos animando. En la parte izquierda, va a ser una especie de biblioteca en donde nosotros vamos trayendo todos los materiales a animar. Y luego, en este sector, sobre la parte derecha, van las herramientas, en este caso o los cuadros de diálogo se van modificando en base a lo que vayamos seleccionando. Entonces podemos tener cuestiones de audio, cuestiones de alineación, cuestiones de efectos, previsualizaciones, efectos, bueno, de todo un poco, ¿sí? Eso va cambiando. Pero bueno, un poco, les voy a mostrar un poquito, el programa funciona con composiciones, el After, ¿sí? O sea, nosotros podemos hacer un proyecto, abrir un proyecto nuevo, ¿sí? Y ese proyecto nuevo, para dejar de compartir o compartir la pantalla, porque si no, las ventanas no empiezan las ventanas emergentes no me dan. Les decía, esto de... Ahora sí. Acá estamos. Bueno, nosotros podemos guardar un archivo que se llaman proyectos, ¿sí? En el After. Podemos guardar un proyecto y dentro del proyecto tener un montón de composiciones, es decir, tener un montón de pequeñas animaciones adentro, ¿sí? Entonces, no es que por cada animación yo necesito tener un archivo nuevo, no, puedo tener un archivo grande que contenga un montón de composiciones. Entonces, por un lado, yo puedo guardar este proyecto, que acá está, ¿no? Que no tiene nombre en este caso, y a su vez, una vez que lo guardo, genero una nueva composición. Esta nueva composición que ustedes van construyendo acá justamente es el formato o el lienzo que vamos a animar. Podemos tener composiciones que ya vienen predefinidas y predeterminadas, ¿no?
vinculadas a distintos formatos de video, ¿no? Vinculados a, a su vez con sus características, ¿no? De calidad, de cantidad de fotogramas, ¿sí? O podemos personalizar eso y hacerlo al tamaño que nosotros querramos ese video, ya sea un formato de, en este caso tiene un formato de pantalla Full HD, o lo puedo hacer en formato de historia de Instagram, que sería al revés. Yo lo hago de ancho de 1080 por 1920, que vendría a ser el formato de, de la historia de Instagram, ¿no? Supongamos que es vertical, ¿sí? A su vez, configuramos acá mismo el tamaño que va a durar esa animación y el color del fondo que yo le quiero dar. Obviamente que todos estos parámetros que estamos modificando acá, después se pueden cambiar dentro del archivo, ¿sí? Y esta es la velocidad de los fotogramas con respecto a cuántos fotogramas por segundo va a tener esa animación. Esto tiene que ver con un poco, dependiendo la salida del video que le vamos a dar, generalmente tenemos como una cuestión mínima de 25 fotogramas y podemos ir a 29 fotogramas por segundo. Fíjense que acá ya vienen como una opción que ya viene predeterminada, vinculados a esto. Generalmente si queremos trabajar en un video tradicional o común, nos vamos a manejar entre estos parámetros, entre 24 y 29 fotogramas. ¿Sí? A medida que vamos subiendo los fotogramas, ya vamos trabajando en otras calidades, ya como mucho más vinculados al Super HD, y a su vez, no solamente al HD, sino después al 4K, ¿no? Con respecto a la salida. ¿Qué pasa si después nosotros tenemos un video con esta cantidad de fotogramas y lo vamos a reproducir en un teléfono común y corriente? No vamos a tener ningún tipo de inconveniente, o sea, puede llegar a tener un pequeño saltito, pero no vamos a dar cuenta. El problema es cuando tenemos muy pocos fotogramas y la animación quiere decir que tenemos menos fotogramas por segundo y la animación que vamos generando va a ser como mucho más brusca y va a tener mucho más saltos, ¿sí? Entonces, pero mientras nosotros nos manejemos entre estos parámetros, entre 24 y 30 fotogramas, no vamos a tener problema. Yo le voy a poner 29, ¿sí? Y ahí tenemos nuestro lugar de nuestro comando de animación, ¿sí? ¿Estamos hasta acá? Sí, sí. Bien, perfecto. ¿Qué pasa? Como yo les decía, podemos animar cualquier tipo de objeto, ¿sí? Un texto, una figura. Ese objeto puede ser una imagen, puede ser un vector, puede ser una imagen con fondo transparente, una imagen en formato PNG, PSD, JPG, o sea, un montón de elementos que nos ayudan justamente a poder animarlo. Todo aquello que nosotros querramos animar, ¿sí? Dentro de nuestra composición, tiene que estar, si lo traemos en un archivo de Illustrator o en un formato de imagen de Photoshop, o sea, en capas, cada cosa que nosotros querramos animar tiene que estar dividido en una capa aparte, ¿no? Entonces, si yo quiero, por ejemplo, si yo tengo un fondo y un objeto por encima, y después quiero que el fondo se mueva y el objeto se mueva de forma independiente, los dos objetos tienen que estar en dos capas distintas. O primero tengo que traer un fondo y después tengo que traer el objeto, o si lo hago en una misma imagen, tener en cuenta que lo tengo que poner en dos capas distintas. Si no, no voy a poder generar dos animaciones diferentes con cada objeto, ¿sí? Porque justamente la lógica del software, o en este caso de la animación del After, es que cada objeto en sí mismo se puede animar. Y no solamente cada objeto, sino podemos animar no solamente el objeto, sino podemos animar un efecto, podemos animar una luz, podemos animar un material, ¿sí? Entonces, cada cosa que nosotros querramos animar siempre está ubicado en distintas capas. Entonces, podemos trabajar con formas directamente que las gestionamos acá, las construimos acá, ¿no? Como puede ser acá un cuadrado, un círculo, pongamos. ¿Sí? Y fíjense que automáticamente yo generé esta forma acá, me puso este objeto y a su vez me puso una capa. ¿Sí? Ahí. Y si después yo genero otro elemento distinto,
parado en esta capa, me generó un doble objeto, ¿sí? Lo cual, como les decía, si yo quiero animar cada objeto por separado, sí o sí tengo que tener un objeto por cada capa. Entonces vamos a tener, yo tengo por un lado una imagen acá, que es este círculo, y después vamos a tener una imagen común y corriente de cualquier lado. Vamos a ver. Traigo una imagen cualquiera que es un fondo, ¿sí? Fíjense si yo todo lo que yo voy tirando acá sobre esta columnita que es la biblioteca no aparece en el documento. Sí me trae la información del documento, pero no la animación. Entonces yo cada vez que yo quiera incorporarlo tengo que meter, ¿sí? Tirar adentro del objeto. Bien. Y ahí me quedó, por un lado, la imagen y por otro lado la forma, ¿sí? Acá en las capas. Obviamente que después si yo quiero modificar qué cosa va adelante, qué cosa va arriba, muevo, desplazo en mi línea, ¿sí? De orden, ¿sí? Bien. Pero bueno, primero vamos a ver estos parámetros bien sencillos, pero que ya nos permiten una animación. Cada elemento que nosotros agregamos, sea lo que sea, si ustedes despliegan acá, fíjense que tiene, me dice el contenido, me dice que es una elipse, este objeto, y a su vez después me tiene esta opción que es acá que dice transformar, ¿sí? Y cuando transformamos, yo voy a levantar un cachito acá, para que puedan ver ahí, tenemos estos 5 parámetros elementales y básicos que aparecen de cualquier tipo de objeto. Si yo después voy a la imagen, también los tengo, ¿sí? Pero tenemos, por un lado, el punto de anclaje, la posición, la escala, la rotación y la opacidad. Con esto nosotros ya podemos animar y podemos hacer un montón de cosas, ¿sí? Bien, salvo el punto de anclaje, después cada uno por su propia palabra ya nos define de qué vamos a hablar o de qué vamos a animar, ¿no? Con respecto a lo que vamos a hacer. Pero, por ejemplo, el punto de anclaje tiene que ver con este elemento que está acá, ¿sí? ¿Vieron que es como una especie de crucecita? Bien, entonces dice, esto es que es ese donde se ancla el objeto, donde a partir de eso se va a generar la animación. Entonces, nosotros podemos modificar ese punto de anclaje vinculado con el objeto, ¿sí? Entonces yo puedo decirle que este punto de anclaje esté ubicado en el centro geográfico del objeto que estamos animando, o los puedo ubicar en cualquiera de estos puntos o donde yo quiera, de forma totalmente aleatoria. Entonces, eso va a permitir que ese punto de anclaje, a partir de ahí, las animaciones van a tomar como referencia. Y a partir de ahí va a ser la escala, la rotación, la posición, ¿sí? Por ejemplo, entonces podemos, fíjense lo que hace es, el punto de anclaje no se mueve, lo que se desplaza es el objeto, entonces yo acá estoy moviendo. Vamos a ponerlo que quede en la parte superior, pero en ese rincón, ¿sí? Ahí. Entonces, si yo ubico el objeto, me va a tomar siempre como referencia todas las transformaciones a partir de este punto que está acá. Entonces, si yo después lo escalo, me va a escalar a partir de ese punto. Si lo roto, me va a partir tomando como referencia ese punto de anclaje. Entonces es importante que cuando nosotros pensemos en cómo queremos hacer la animación, es decir, bueno, ¿dónde vamos a establecer ese punto de anclaje para que justamente los objetos se muevan? ¿Sí? Bien. ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe, joya. Bien, buenísimo. Fíjense que ahí yo estuve recién modificando un montón de parámetros y la animación no pasa, no sucede, ¿sí?
¿Por qué? Porque justamente como pasa con el Photoshop, cuando ustedes empezaron a hacer la animación usando la línea de tiempo, tengo que ir marcándole diferentes mojones, ¿sí?, en la línea de tiempo para que las cosas vayan sucediendo. Entonces, esos mojones se llaman keyframe, ¿sí? O fotograma, ¿sí? En castellano. Es decir, le tengo que decir un fotograma de donde arranca la animación hasta donde yo quiero que termine. Y el programa se encarga de forma automática de justamente realizar la animación en la parte intermedia entre ese fotograma que yo le di de inicio a ese fotograma que yo le di de finalización, ¿sí? Entonces, la lógica, básicamente, del After, como de otros programas de animación, pero en este caso estamos viendo el After, es eso, es entender que yo tengo que poner punto de inicio y punto final de animación, y el software en el medio automáticamente me hace todo lo que pasa. Ejemplo. Vamos a hacer que este círculo que está acá, ¿sí?, quede ubicado ahí en ese punto central del plano, ¿sí?, pero lo vamos a hacer ingresar del sector de la izquierda hacia el centro del plano. O sea, va a venir de afuera del plano y se va a ubicar ahí donde está ubicado ahora. Para eso, lo que vamos a hacer es, nos posicionamos en la línea de tiempo, ¿sí? Fíjense, yo acá me posiciono que vamos a decirle que eso va a tardar un segundo en suceder, toda esa acción, ¿sí? Entonces le digo, me paro en el segundo 1, le digo, quiero que esté en esta posición, y en esta posición activo este relojito o este botoncito, que es de fotograma. Y ahí automáticamente me generó ese mojón, esa situación, ¿sí? Es decir, esa va a ser la posición final. Y ahora le voy a decir, me voy al segundo 0, ¿sí? Y en el segundo 0 lo podemos hacer de dos maneras. Si yo desplazo el objeto, automáticamente me generó ese fotograma. O sea, el programa entiende que yo, al moverme en la línea de tiempo y a mover el objeto, entiende que yo quiero justamente generar una animación desde ese lugar hacia el otro. Entonces, ¿sí? Entonces definimos posición original, ¿sí?, acá, y posición final. El programa, si apretamos la barra podemos hacer el preview, el programa me hace el resto, ¿sí? ¿Se entiende? Wow, pensé que era más complicado. Así de fácil es. ¿Qué pasa? Podemos ir sumándole cosas, o sea, podemos decirle, bueno, de esta posición acá, en la posición 0 le podemos decir que quede, lo vamos a hacer que rote, ¿sí? Que rote ahí, y cuando llegue en la posición del segundo 1, le vamos a decir que dé una vuelta. Y después le vamos a decir que en esta posición el tamaño va a ser original, va a ser al 100% del tamaño, y cuando está fuera del plano le vamos a decir que es 0. ¿Sí? Entonces, si lo vemos ahora, no alcanzó a verse de la vuelta. ¿Sí? Claro, ¿Qué pasa? Gira, fíjense cómo gira. Viene girando así, ahí se ve, ¿no? Gira sobre el eje, pero gira de forma sobre el eje X, ¿sí? Casi no se percibe, además porque es un círculo. Yo lo voy a desplazar. Supongamos que esto me quedó muy rápido, muy lento, ¿no? Entonces ahora lo vamos a hacer que sea súper lento. Entonces desplazamos, yo selecciono todos los fotogramas, lo desplazo en la línea de tiempo, y en lugar de que todo eso dure un segundo, le digo que eso dure 3 segundos. Todo ese mismo movimiento. Entonces, cuando le damos, va a ir súper lento, y ahí viene. ¿Sí? Bien. Decía esto que pasaba con el tema de la rotación, que gira sobre el eje X, ¿no? Entonces es como que no lo vemos. Si nosotros quisiéramos que él gire sobre este eje, poder generar como que como que el objeto sea justamente tridimensional, lo que le tenemos que decir, nos posicionamos en esta donde dice capa forma, la capa, o sea, en el círculo. Fíjense que acá arriba hay como una especie de cubo, ¿sí?
que nos activa justamente, si yo le doy clic ahí, nos activa la capa y nos dice que ese objeto se convierte en 3 dimensiones. En realidad, no es que se convierte en un objeto tridimensional, sino que le agrega el otro eje para poder justamente trabajar esas 3 dimensiones. Y nos suma este otro eje acá. Entonces nosotros podemos hacer que, en este caso, en lugar de girar sobre el eje X, gire sobre el eje Y. Entonces, en lugar de que esta rotación que nosotros le dábamos acá, sobre el eje Z le ponemos 0 y les damos que sobre el eje, ponemos de vuelta acá, en la Y le decimos que es 0 y acá, en el segundo 3, le vamos a decir que dé 3 vueltas. Entonces, va a venir girando así. ¿Sí? Fíjense que hace una cosa medio rara que es como el punto de anclaje no está bien en el centro, bien en el medio, viene medio como dando vueltas pifiado, medio como torcido, ¿sí? Eso que yo le explicaba al principio, o sea, para poder justamente que gire bien sobre su propio eje, tenemos que poner ese punto de anclaje bien en el centro geográfico del objeto para que justamente nos genere esta cosa como que de un lado gira bien y en otro gira medio chueco, por decirlo así. Bien. Claro. Profe, Sí, en caso de que sea, ponele una imagen como la que pusiste hoy, sí, pasa lo mismo también, digamos. vamos a hacerlo. Este lo borramos, lo borramos, no, lo escondemos y mostramos este. Tengo la imagen. Una imagen acá. Bien, ¿qué queremos que haga esta imagen? Díganme, Sí, también que gire. que gire. Vamos a hacer así. No importa que quede cortada, vamos así, vamos a hacerlo ahí. Vamos a hacer que entre desde arriba, se posicione acá, ¿sí? Y cuando se posicionó en ese lugar, gire ahí sobre el mismo lugar. ¿Se entiende? Sí, sí. Bien, entonces lo vamos a hacer. Todo que dure un segundo. Activamos la posición, le decimos, bueno, esta va a ser la posición cuando vos pases el segundo. En la posición 0, hacia arriba. ¿Sí? Entonces va a ser eso, se ubica. Después le decimos que esta capa sea 3 dimensiones. Entonces, cuando esté acá, en la rotación del eje X, perdón, le pongo ahí, y cuando pase acá rapidito le voy a decir, bueno, acá quieta ahí, te das 2 vueltas. ¿Sí? Claro, sí, es lo mismo. Una vuelta. Bien. Queda buenísimo. Entonces, supongamos, de vuelta, esto por ahí, decís, esto, por ejemplo, un segundo, fíjense lo que tarda un segundo. Es como que a 2 por hora viene, ¿no? En la animación, justamente, muchas veces nos pasa eso, nos pasa que al principio nos queda todo extremadamente lento o todo extremadamente rápido. Y un poco esto de lo que les contaba de ese material que yo les voy a dejar, un poco habla de eso, que tiene que ver, una cosa son las situaciones de transición, es decir, cuánto tiempo tarda en ingresar un objeto, un texto, una información, y cuánto tiempo esa información tiene que estar presente o estar quieta justamente para poder leerse o decodificarse. Entonces, en las situaciones transitorias de movimiento, uno puede tomarse esas atribuciones de decir que todo suceda de forma rápida, pero después, cuando, por ejemplo, en este caso, que este es un flyer, además no estaba pensado para animación, sino es una imagen, un flyer para redes sociales, eh, después ahí nos tenemos que detener, porque hay un montón de información que pasa ahí, ¿no? Tenemos un montón de jerarquías, un montón de informaciones, consignas, cosas, horarios, lugar, quién convoca, dónde. Bueno, entonces ahí yo tengo que tomar, la animación tiene que ser, me tiene que dar la suficientemente, la capacidad para justamente poder leer todo lo que está ahí. Pero después, esa situación de
movimiento que ingresa o que se va, ahí yo puedo ser muy, tomarme otras atribuciones y hacerlo muy rápido. Por ejemplo, hacerlo así. Yo digo, bueno, en lugar de que dure un segundo, le voy a decir que dure. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que teníamos en un segundo, le metíamos 29 fotogramas? Es decir, le voy a decir, mira, voy a ocupar 10 fotogramas en ingresar. Y después va a hacer un giro rapidísimo, pero al segundo. O sea, al segundo que está quieto, ahí gira. Entonces, si yo lo vamos acá, Claro, como que ni se vio que giró. exactamente. Entonces, ahí va. ¿Sí? Bien. Entonces, acá podemos trabajar simplemente con estos parámetros, ¿no? De escala, orientación, rotación, opacidad, ¿sí? Y hacer una cosa muy sencilla y ya podemos trabajar y poder hacer una animación súper interesante, más allá de que sea sencilla. Porque también un poco lo interesante está en qué queremos contar o qué queremos mostrar a partir de eso. Bien, ¿estamos ahí? ¿Se entiende? Sí, profe. Bien, Así que me tengo que descargar After Effects. After Effects, exactamente. Luego podemos hacer una animación con texto. ¿Sí? Y fíjense que cuando yo acá agregué un texto, me agrega otra capa más, ¿sí? De texto. Nosotros podemos animar de la misma manera que estábamos haciendo recién con transformar, ¿no? Cada una de estas opciones, la posición, la escala, la rotación o la opacidad, pero también el programa ya viene incorporado, y ustedes a su vez después se pueden descargar un montón de otras cosas, que ya viene que se llaman que son los ajustes preestablecidos. Están acá al costadito. ¿Sí? Y en estos ajustes preestablecidos, que es el primero, que está acá, hay uno que es de textos. ¿Sí? Y acá, yo acá tengo unos más agregados que fui agregando yo para trabajar, pero a su vez estos ya, una gran mayoría ya vienen vinculados con esto. Entonces, fíjense que ya vienen como efectitos ya aplicados al texto. Entonces, simplemente lo que hago es, yo agarro el efecto que está acá y se lo pongo a la capa de el texto. ¿Sí? ¿Se vio lo que hace? Sí, como que aparece, claro. ¿Sí? Hace como ahí como un blur con eso. Entonces, ¿qué pasa? Ya hay un montón de efectos que les puede servir. Que ya vienen prediseñados, preeditados. Obviamente que después esto se puede modificar acá, porque ustedes se meten en la animación, ¿sí? Y acá pueden toquetear y pueden modificar cada uno de estos parámetros, ¿sí? Entonces podemos hacer que esto sea toqueteando el efecto, pero eso está bueno porque les da, no sé, largo, nos ganamos un montón de tiempo por ahí, ¿no? En base a la animación que queremos hacer. Por ejemplo, estos son de escala, ¿no? Profe, preguntan a Julia Sí, si se pueden mezclar figuras geométricas con texto. sí, claro. Así, esto que estábamos haciendo, mirá.
Esto que habíamos hecho con el círculo. Vamos a poner la fórmula, vamos a poner en el segundo plano. Un asco de animación. Pero para que lo puedan... Claro, primero tiene que pasar uno y después pasar la otra. Puede ser al mismo tiempo, ¿eh? Ah, ok. Pueden ser exactamente al mismo tiempo, porque si comparten la misma... Para, vamos de vuelta, boludo. Tengo que quitar todo ya. Ahí. Acá. Esto. ¿Sí? Claro. ¿Ves que es? A ver, ¿cuál es la diferencia de por ahí lo que ustedes hicieron, lo que empezaron a hacer en el Photoshop, ¿no? Cuando trabajamos fotograma por fotograma o cada elemento que tenemos. Que es como que, medio como que la animación tiene que ser secuencial, es decir, como que las cosas van sucediendo de forma progresiva, van sumando cosas. Y yo puedo ir haciendo acá, en esto todo lo contrario, yo puedo hacer, por ejemplo, que en este caso, este círculo, está la palabra quieta ahí, el círculo, ¿sí? Hace eso por detrás, y después le podemos decir que acá por debajo pase otra cosa, pase otro texto, ¿no? Por ejemplo, lo voy a hacer así, muy rápidamente, me está haciendo una composición muy japonesa. Entonces le podemos decir que acá, ese texto que está ahí, ¿sí? O sea, como que cada cosa tiene su forma o puede andar de forma paralela o de forma, puede tener su propia animación en sí misma y ser parte de una gran composición. ¿Se entiende? Claro, como que puede pasar todo a la misma vez y... Todo a la misma vez y puede pasar algo con el fondo. Y a su vez, después acá le pueden meter atrás, en lugar de poner una imagen estática, se le puede meter, a ver, se le puede meter un video. En lugar de tener una imagen de fondo, ¿no? Como recién había puesto ese flyer ahí, le podemos poner que de fondo tenga este video. Vamos a hacer que... Claro, quedó buenísimo. Vos decís, Le haría el círculo blanco. ¿no? Pero bueno, entonces, o sea, con el círculo blanco. Parece como que viene volando a la luna. Viene ahí como una cosa así. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Ahí ya, fíjense, pusimos 3, 4 elementos muy sutiles, muy sencillos. Digo, ese fondito de cosas
se lo pueden descargar de YouTube, hace como una forma muy, muy sencilla, y empieza ya, la animación empieza a tener otros contenidos, ¿no? Otras cosas. ¿Cuál es la complejidad? Es que muchas veces nos pasa lo que no nos puede pasar es que ustedes empiecen a animar de la manera como yo le estoy explicando ahora este video. Es decir, tenemos que primero planificar qué queremos hacer para después justamente animarlo. Porque si no, nos pasa que o todo se empieza a mover, o todo se anima, todo tiene medio, es una cuestión medio sin sentido. Entonces, lo importante es que ustedes puedan pensar, digo, como cuando vamos estructurando un mensaje, estamos estructurando una comunicación, básicamente la animación es exactamente lo mismo. Yo quiero que, rescatando un poquito eso que vos, Candela, decía que habían visto en audiovisual en el momento de la pandemia, eran cortos, pero cualquier formato audiovisual tiene como una introducción, un nudo y un desenlace, de como cualquier forma de relato, ¿no? Como que hay algo que tiene que empezar, hay algo que tiene que suceder y de alguna manera eso después tiene que terminar. Puede terminar de forma abrupta, puede terminar de forma así como muy secuencial y muy relajado, la acción puede ser muy violenta, puede ser mucho más tranquila, bueno, esto para el caso es lo mismo, pero nosotros tenemos que tener muy en claro en cómo empezamos, qué pasa en el medio y cómo termina, cuál es el desenlace, ¿sí? De qué forma justamente, en este caso, la animación se cierra, se termina, los elementos vuelven a su posicionamiento original o cómo salen, bueno, lo que sea, ¿sí? Pero bueno, nada, para que ustedes puedan tener en cuenta esto, uno puede traerse un montón de cosas, las puede ir generando acá mismo, las pueden armar en Illustrator, por ejemplo, ¿no? Pueden armar una composición en Illustrator y cada elemento lo hacen como un PNG en capas, separado. Lo pueden armar en Illustrator con vectores y cada objeto también que va a ser animado en una capa distinta y toma como referencia el programa, reconoce cada objeto como capa, entonces te dice, bueno, esto es un texto, esto es una forma, te lo trae. Pero lo importante es, de vuelta, les repito, decir, bueno, ¿qué queremos hacer y qué queremos animar? ¿Sí? Está bueno a veces por ahí agarrar esto como para empezar a amigarse un poquito con el programa y decir, bueno, agarro esto, agarro un objeto, agarro un texto y empiezo a ponerme canchero en esta cosa, en esta lógica o canchera de cómo posiciono los fotogramas, qué tiempo le doy, cómo le gano tiempo, espacio, bueno, cositas así muy, muy puntuales, muy básicas, pero que nos ayudan a conocer el programa. Me parece que ahí, por ahí pasa la cosa que está buena. Bien. ¿Estamos ahí? Sí, profe. Bien, Bastante claro todo. perfecto, genial. Una cosita más y no los quiero apabullar demasiado con demasiada información por hoy con esto. Una vez que ustedes guardan el proyecto, ahora ustedes van así, lo guardan acá, o le dan guardar o guardar como, ¿sí? Y acá justamente lo que se guarda es este proyecto de After, ¿sí? Pero este proyecto After solamente yo lo puedo abrir como After. Entonces, para poder sacarlo y que esto después tenga formato de video, lo tengo que guardar como video, lo tengo que exportar como video, ¿no? Para que justamente poder reproducirlo en los lugares donde yo lo quiera reproducir. Redes sociales, subirlo a un sitio web, subirlo a YouTube o lo que sea. Entonces, para eso hay diferentes formas, ¿no? Pero, por ejemplo, si ustedes solamente tienen instalado el After Effects, van a esta opción que dice acá, que dice composición, procesar, ¿sí? Y ahora vamos a ver a dónde va. Pero puede ser que ustedes por ahí, si tienen instalado el paquete de Adobe con otros programas, que tengan el Media Encoder, que es de Adobe también, que justamente es un programa que procesa videos, ¿no? Justamente su función es eso. Entonces nosotros desde After, desde Premiere, podemos mandar los proyectos a ese programa y en ese programa empaquetar los videos y sacarlo con la resolución que queremos para el uso que le vamos a dar. Entonces, más chiquito, videos más chiquitos, más grandes, para redes sociales, para lo que sea, ¿sí? Pero bueno, vamos a hacerlo acá directamente. Si ustedes llevan acá Si donde dice... nosotros, Sí, perdón, si nosotros lo ponemos ahí en procesar, se guardaría, digamos, con menos calidad. no, al revés.
Si usted no, igualmente acá lo podemos configurar. Si usted le mandan a procesar, ¿sí? Lo que le va a pedir es primero una ubicación, ¿sí? Donde el video se va a guardar, ¿no? Como primera instancia. Pero simplemente lo primero que le da acá es la ubicación. Yo lo voy a tirar acá en el coso, lo voy a tirar directamente en el escritorio. Y después les abre esta ventanita acá abajo, ¿sí? Que nosotros estábamos acá, ¿sí? Ubicado en la composición 1. Esta que se llama cola de procesamiento. Entonces le dice, primero está la configuración, el módulo de salida, que es recién donde estábamos ahí, que te preguntaba dónde se quería guardar. Y la configuración de salida tiene que ver, sí, acá donde le damos qué tipo de video queremos hacer, ¿sí? De la calidad. Entonces, tipo de calidad, óptima borrador. El tema de la resolución, y acá sí, si es completa, la mitad, un tercio, un cuarto, justamente eso lo que hace es el tamaño, ¿no? Por ejemplo, por ahí esto, si ustedes lo quieren hacer como una pruebita, en lugar de sacarlo completo, es algo chiquitito, a un cuarto, con menos resolución, pero para ver los tiempos, velocidades, que eso está bueno, ¿sí? Y después, cuando le damos acá la salida, perdón, estaba acá, y acá sí, donde dice este módulo de salida, acá usted podemos configurar, dependiendo el video que vamos a sacar, el formato del video. Por defecto viene el AVI. El AVI, si estamos en PC, es AVI. Si estamos en Mac, es MOV. Es el video que no tiene ningún tipo de compresión, o sea, es el que mantiene la mayor calidad posible el video. ¿Qué pasa con eso? Nos hace unos videos que duren 2 segundos, pero que pesan una tonelada, ¿sí? Entonces, está bueno para poder sacarlo, pero tenemos ese limitante vinculado al peso y al tamaño. Si nuestro video va a tener como objeto de salida las redes sociales o los dispositivos móviles, nos tenemos que manejar con el formato MP4. Y este es el formato que trabaja con MP4, que es el H264, ¿sí? Si ustedes seleccionan ese formato acá, el resultado final que va a salir del video es un MP4. Y es el compresor que utiliza sobre todo YouTube y sobre todo todas las redes sociales que conocemos y que generalmente utilizamos, ¿sí? Entonces ahí ya hace que el video mantenga la calidad, obviamente que no es exactamente lo mismo como si no tuviese compresión, pero que hace que el peso sea muchísimo más reducido. A su vez, si esto ustedes lo sacan, en lugar de procesarlo por acá, lo sacan en Media Encoder, pueden trabajar las distintas calidades dentro de ese formato H264. Y a su vez el Media Encoder ya viene preseteados y preformateados, que son formatos para Facebook, para YouTube, para Twitter, para Instagram, con una resolución, con otras resoluciones. Entonces como que ya nos vas dando seteos predefinidos y como que diciendo, bueno, ya sé que mis videos van a estar en las redes sociales o lo voy a repartir por WhatsApp y bueno, me manejo con esos parámetros. No necesito hacer un video gigantesco para que sea tipo para verse en 4K cuando lo voy a ver en un teléfono y lo voy a distribuir por WhatsApp. ¿Se entiende? Claro. Esas son cuestiones así de... Después, un par de elementos así que tienen que ver. Esto, por ejemplo, RGB o RGB más alfa, eso cuando tiene capas que sean transparentes. Generalmente el programa tiene esta cosa que la salida de audio es automática, o sea, detecta si alguno de los objetos que nosotros colocamos en la composición tiene audio o no. Entonces, si tiene un audio, te lo va a sacar y si no, no. Pero de forma manual podemos activarlo o desactivarlo, ¿sí? Nada, eso es un detallecito. Y después, fíjense que acá ya me cambió el formato, acá ya me puso que es MP4. Y después sí, ahí sí directamente le damos procesar y pum, nos convierte este proyecto que está acá en un video. ¿Sí? Así de fácil. Esto va a quedar grabado, profe, ¿no? Esto que va a quedar grabado y ya lo subo. Ah, listo. Sí, 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 porque esto les va a servir. Igual más allá que después pueden encontrar un montón de tutoriales, ¿no? Digo, pero por ahí los tutoriales son como más específicos o por ahí se tienen que comer, qué sé yo, 3 horas para que le expliquen una cuestión puntual. Pero sí, esto ya ahora una vez que se termine de procesar, lo voy a subir así ya les queda. Y les voy a subir, obviamente, qué vamos a animar, ¿sí?
y en qué formato, básicamente. Dale, joya. Esto sí sería para el 19. Esto es el... No, pero el 19 es que es el próximo lunes, ¿o no? No, que No, es creo que el el viernes. viernes. No, 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 no. Esto no, esto lo vamos a hacer, lo arrancamos hoy y lo vamos a hacer de acá a 2 semanitas final. ¿Para qué? Para poder el lunes que viene poder ver cómo vienen y ver dudas y cosas que seguramente ahí van a aparecer cositas, dudas. Ok, yo para el tiempo de descargarme el programa, porque seguramente mande la compu a que me lo descarguen porque yo no tengo ni idea cómo se hace. Ok, bueno, bien, no hay problema. Pero sí, la idea es hacerlo en 2 semanas, o sea, la entrega final de acá al lunes. Esperen que vea el cronograma. Hoy es 15, 22, 29 sería la entrega. Listo, genial. ¿Eh? Esperen que voy a dejar de compartir acá. Así. Ahí está, vamos acá. Porque sí, siempre pasa eso. Puede pasar que por que yo por ahí, o no consiguen el programa hasta que se lo acomodan y empiezan a trabajar, y cuando por ahí empiezan a trabajar, después se ponen a pensar en sí mismo, en concreto con la animación. Entonces, un poco eso lleva como sus días. Y está bueno poder que nos encontremos la clase que viene con cuestiones que a ustedes les fue pasando, ¿no? Como diciendo, me pasa tal cosa, tal otra, no puedo hacer esto, hasta esto mismo que estamos haciendo yo, que estoy haciendo acá, ustedes me puedan ir compartiendo por ahí o la pantalla de lo que van haciendo o cuestiones puntuales de dudas, consultas o lo que sea. ¿Sí? Genial, profe. Bien. Ana Julia, ¿todo bien por ahí? ¿Se entendió? Genial. Bueno, bien, 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 bien. Bueno, yo lo primero que voy a hacer es esto, procesar y subir este material y ya les subo la tarea, más allá que ustedes sigan avanzando con el resto, con lo anterior del GIF, que es bastante más sencillo, pero nada, para poder ya ir avanzando. ¿Les parece? Dale, profe, genial. Genial. Bueno, Ahora seguramente esta noche suba los GIF. dale, bárbaro, no hay problema. Bueno, nos estamos viendo. Dale, profe. Te mando un Buena semana. saludo. Nos vemos. Chau, chau.